Maravillas de Crispín. Un año, en verano, vino de veraneo a Albano el Papa Clemente XI, pues el convento distaba de Castel Gandolfo, donde veraneaban los papas, 1,5 millas. Uno de los camareros del Papa, llamado Marco Antonio Adriani, se había familiarizado con Crispín. Y un día Adriani se sintió muy mal, estando en el convento. Cuando lo vio así Crispín, lo tomó amablemente de la mano y lo guió a la cocina, lo presentó ante el pequeño altar de la Virgen y rezó unas avemarías. Sacó un ramito de mirto del florero de la Virgen y le dijo a Adriani que masticase aquel ramito de mirto, bendecido por la Virgen. Y con eso se sanó de inmediato. Un día le había regalado a Crispín un cierto señor de Brescia 2 bellas flores de seda para adornar la imagen de la Virgen. Estas 2 flores fueron robadas por 2 jóvenes que estaban en el convento. Crispín se molestó por el poco respeto que los ladrones habían tenido con la Virgen. El maestro Damasceni, queriendo hacer una broma a Crispín, un día le llevó 2 velas de media libra para que las encendiese en su altar. Crispín salió poco después de encenderlas y, cuando regresó del huerto, vio que faltaban las velas. Se dirigió a la Virgen y le dijo: ¿Cómo? El otro día se llevaron las flores y hoy las velas. Tú, madre mía, eres demasiado buena. Un día te van a llevar a tu hijo y te lo van a sacar de tus brazos y no vas a decir nada. Yo te digo y te diré 1000 veces. Eres demasiado buena y un día estos te van a llevar a tu hijo, sacándotelo de tus brazos. Entonces el maestro, admirado por la gran ternura de Crispín y su gran familiaridad con la Virgen, entró en la cocina abrazándolo y besándolo en la frente y le devolvió las 2 velas. Este mismo maestro fue asaltado por una penosa asiática y estaba medio cojo. Fue al convento a ver a Crispín y lo sanó y nunca más sufrió de la asiática en el futuro. Estos y otros hechos semejantes fueron referidos al Papa y el Papa un día fue a ver a Crispín para bendecirlo. Cada vez que regresaba a Albano, iba a ver a Crispín. Un día, antes de celebrar misa en el convento de los capuchinos, envió cera para la misa y ordenó que se las encendiese a la Virgen y le rezase para que él, el Papa, pudiera gobernar bien a la Iglesia, que tenía muchos problemas. Otro día, después de haber conseguido algunos tordos de caza, pidió que viniera Crispín y le dijo: «Cuece estos tordos y mañana, que es domingo, debes comer lo que te toque por obediencia». Crispín tomó los tordos, agradeciéndoselo al papá y sintió tristeza, porque su humildad podía estar en peligro. En una ocasión el cardenal Della Tremouille se dio un paseo por Albano, estando convaleciente de una grave enfermedad, pues no tenía apetito y no se sentía bien. Cada vez que se acercaba al convento de los capuchinos, solo quería hablar con Crispín y le suplicó que le pidiera a la Virgen que lo sanara. Resultó que Crispín tenía algunas setas de pino, que normalmente el guardián enviaba al cardenal Ottoboni. Crispín le rogó al guardián de poder regalarle algunas al Tremouille convaleciente y el guardián se lo concedió. Entonces Crispín tomó las setas y las presentó a la Virgen y rezó algunas avemarías, pidiéndole que las bendijera y después se las dio al cardenal. Le dijo: «Señor cardenal, estas setas son saludables, porque han sido bendecidas por la Santísima Virgen, comedlas y dejad a los médicos, porque estaréis sano». El cardenal comió las setas y recobró el apetito y el sueño y la salud. El abad Mengoli andó un día al convento de Albano, porque estaba muy afligido debido a que no encontraba unos recibos importantes y otras escrituras importantes. Fray Crispín, después de haber orado ante la imagen de la Virgen, le dijo con seguridad: «Vuelva a casa y busque en tal armario y los encontrará». Y así fue. Otra vez, lejos del convento de Albano, había un eremitorio y allí había un ermitaño anciano francés, que se llamaba Marco. Era conocido de todos los capuchinos y este ermitaño tenía un compañero llamado Antonio. Marco había puesto unos muros alrededor del eremitorio y había plantado unos árboles frutales, que daban frutos muy sabrosos. Marco regalaba de estos frutos, sobre todo ciertas peras a varios cardenales, príncipes y princesas, y a veces al mismo papa, los cuales le retribuían con abundante limosna. Marco custodiaba esos frutos, porque eran como la moneda de cambio para la vida del eremitorio. Procuraba que no le robasen esos frutos. Pero un día sospechó de su compañero y que los robaba para venderlos y sacar dinero. Marco esperaba que informando al obispo, pudiera alejar a su compañero de allí. Llegó a tanto que tenía hasta rencor en su corazón a su compañero y fue a visitar a Crispín para que lo sanara, porque tenía problemas en los oídos y casi se estaba quedando sordo. Crispín le dijo: «Marco,
Tú llevas odio en el corazón contra Antonio y piensas en vengarte. Los frutos no han sido robados por Antonio y Dios te castiga con esta enfermedad que ha provocado, porque estás en pecado. Quita el odio y ahora mismo voy a pedirle a la Virgen que te sane. Marco estuvo de acuerdo y Crispín rezó a la Virgen y Marco quedó curado y asombrado de que supiera su problema antes de habérselo dicho. Otro caso. El maestro Blencini, que después fue provincial en Roma, escondió una cédula de 30 escudos, pero después de un tiempo no se acordaba dónde la había escondido y estaba amargado por este hecho. Fue a visitar a Crispín, quien fue a rezar a la Virgen y después le dijo: Padre maestro, mira tu libro, el que lees con frecuencia, y allí encontrarás la cédula. Así fue y quedó consolado y sobre todo maravillado de cómo lo sabía Fray Crispín. En Monterotondo. Cuando el padre general fue al convento de Albano a hacer ejercicios espirituales, Crispín aprovechó para hablarle con lágrimas de que quería salir de ese convento, porque la gente lo visitaba mucho y peligraba su humildad por tantas alabanzas que recibía. El general, al ir a Roma, habló con el provincial y al llegar el capítulo se determinó enviarlo al convento de Monterotondo, aunque Crispín hubiera deseado un convento más solitario, lejos de la gente. En Monterotondo su oficio era cuidar el huerto. En ese convento había una familia rica y había problemas con el convento de capuchinos por cuestión de los límites de la viña de la familia rica. Esa familia nunca les daba limosnas. Crispín, sabiendo el problema, fue como limosnero a visitarlos para pedirles para el pan de los frailes y esa familia no solo le dio, sino que le aseguró que, cuando tuviera necesidad, fuera a pedirles porque ellos le ayudarían. En su oficio de hortelano, lo primero que hizo fue una cabaña pequeña con ramos de árboles para colocar allí una imagen de la Virgen. Los frailes le decían: cuando venga el viento fuerte y la lluvia, esa cabaña se caerá. Él respondió: ¿qué viento, qué lluvia, qué temporal? Primero caerá la montaña de San Oreste que esta cabaña, levantada por mí a la Virgen, que manda al viento y al aire y a todo el cielo. Y así fue, porque vinieron los vientos y las lluvias y la cabaña siguió en pie. En la cabaña que hizo en la huerta, echaba semillas y migas de pan y otras cosas para que los pájaros se acercaran y se alimentaran y cantaran, porque él hubiera querido que todas las criaturas del universo se hubiesen juntado para cantar alabanzas a María. También se preocupaba de los pobres, porque cada día, y sobre todo, en las fiestas de la Virgen daba al cocinero o al portero verduras para los pobres. Había en el convento de Monterotondo un capitán perseguido por la justicia y estaba allí como refugiado. Crispín lo conocía y sabía que era inocente. Por eso rezó a la Virgen y un día le dijo claramente: Señor capitán, usted debe esperar entre nosotros 2 meses más y será libre. Así fue ciertamente. 2 jóvenes ladroncitos se pusieron de acuerdo para entrar una noche a robar coles del huerto del convento. Entraron como habían planeado y empezaron a cortar coles, llenando 2 sacos, pero en aquella noche estaba desvelado un religioso sacerdote, Fray Filippo da Galís, hombre robusto, que al escuchar ruido, abrió la ventana y se dio cuenta de lo que hacían los ladrones. Despertó al portero para que le diera la llave y llamó a otro religioso robusto. Ambos fueron derechos hacia los ladrones, los sorprendieron y los condujeron al claustro. De acuerdo con los demás frailes, pensaban qué hacerles. Entonces apareció Crispín y se compadeció de ellos y se echó a los pies del guardián para interceder por ellos para que los mandara libre, incluso con los 2 sacos llenos de coles. Así se hizo y un tiempo después vino al convento una santa anciana, que era madre de uno de aquellos 2 jóvenes, y quiso agradecer secretamente a Crispín por su piedad, incluso le llevó unos huevos y unos frutos como obsequio.